Lo hemos venido comentando en el programa de esta semana. México presentó ayer sus argumentos ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación al derecho internacional por parte de Ecuador al irrumpir de manera violenta en la embajada en Quito el pasado 5 de abril para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba bajo condición de asilo. México busca fijar un precedente para que no vuelva a ocurrir una situación similar en cualquier representación diplomática del mundo y, de ser el caso, existe una consecuencia legal inmediata contra el país agresor, como sería su expulsión inmediata de la Organización de las Naciones Unidas, señaló Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien tengo en la línea telefónica. Alejandro, un gusto que estés nuevamente con nosotros en el programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenas tardes desde La Haya para ti. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cuál puede ser el desenlace de este proceso? Dos partes en este proceso. Lo más inmediato respecto a la solicitud de medidas provisionales hecha por el gobierno de México cuando presentamos la demanda. Le estamos pidiendo a la Corte que obligue a Ecuador a que no vuelva a ingresar a nuestra embajada y, por supuesto, proteja los bienes y los archivos que están al interior de la embajada y las residencias del personal diplomático. Y en el mediano plazo está el fondo del asunto, donde nosotros buscamos que la Corte confirme que Ecuador violó el derecho internacional y que condene a este país a una sanción o consecuencias de la magnitud del daño sufrido. Nosotros hemos manifestado que una sanción o una consecuencia sería que se suspendiera Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no ofrezca una disculpa pública, y que también la Corte considere una medida para que se expulse a los países que incurran en conductas similares. A ver, tenemos ahí un problemita. Que se ejerce en el Consejo de Perdón, Seguridad. es que sí te perdimos un momentito, pero bueno, buscará México entonces que quien haga en el futuro una acción de este tipo tenga como consecuencia pues ser suspendido o expulsado de la Organización de las Naciones Unidas. Así es, la Corte escuchó ya nuestros alegatos, escuchará los de Ecuador. A ver, tenemos ahí unos problemas en el enlace con Alejandro Celorio, quien se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, pues luego de haber presentado la postura mexicana en los argumentos de México en la demanda que México está presentando en contra de Ecuador por la violación a la embajada. Nos dice que busca México consecuencias de dos tipos, la inmediata, que sería pues el resguardo de la sede diplomática que está vacía. Le estoy comentando, estoy resumiendo la primera parte de nuestra conversación, Alejandro. La sede diplomática mexicana en Quito está en este momento vacía, ¿verdad? Y cuéntame qué tan resguardada está y si ha habido pues otros incidentes desde el 5 de abril. Sí. Efectivamente está vacía porque después del ataque del viernes 5 de abril. Bueno, pues creo que por fallas en la calidad del Wi-Fi, del Internet, no estamos teniendo una comunicación fluida. Ojalá podamos restablecerla. Es importante este proceso que está siguiendo México. Y bueno, aparte de México, pues Ecuador también presentó su punto de vista, pero para concluir con las expectativas mexicanas, primero que se resguarde la sede diplomática y luego que haya sanciones en contra de países que violen una sede diplomática. No es la primera vez que ocurre, pero bueno. A ver si ahora sí tenemos suerte, y una disculpa por eso a ti, Alejandro, y también a nuestra audiencia. Entonces, la sede diplomática pues está vacía, y te preguntaba yo si ha habido nuevos incidentes. Está vacía porque al romper relaciones diplomáticas fue tan grave la violación del derecho internacional y el quebramiento de la confianza que decidimos retirar a todo nuestro personal. La embajada está vacía. Hoy Ecuador manifiesta que ha tomado todas las medidas para proteger el inmueble, pero nosotros en este ambiente de desconfianza pues nos preocupa que quieran volver a ingresar. Hasta ahora no tenemos
evidencia de un ingreso, pero la violación fue tan grave y la desconfianza es tan grande que Ujú. mejor tomar medidas como recurrir a la corte para que esto no Sí. suceda otra vez. Por cierto, los intereses de México en Ecuador, ¿qué país los garantiza en estos momentos? Se está definiendo, Ujú. no tenemos todavía la información pública, pero es precisamente una de las herramientas que nos otorga el derecho internacional que un tercer país pueda cautelar los intereses de México, Sí. porque a final de cuentas pues, está nuestro inmueble Ujú. y están nuestros archivos y será necesario que alguien nos ayude a vincularnos con Ecuador en Ujú. ausencia de relaciones diplomáticas. Ya, ¿podría la Corte tomar una decisión como la que, o emitir un fallo como el que busca México, que cualquier futuro acto de este tipo sea sancionado con la expulsión de la Organización de Naciones Unidas? No existe un precedente con esos elementos tal cual, Ujú. que haya ordenado la expulsión, ya sea temporal o inmediata y total. Pero en este tipo de litigios, la parte agraviada pues hace unos pedimentos que esperemos que la Corte tome en Ujú. consideración. Veremos si a partir de los argumentos presentados por Ecuador y sus propias consideraciones, son 15 jueces de distintos países, Ujú. pues quizás haya una determinación no tan exacta a lo que hemos solicitado, pero cercana. Sí. Aquí lo importante a resaltar, como le dijo el presidente López Obrador, es que hay una consecuencia de la magnitud Ujú. del daño sufrido para que exista un elemento disuasorio y no se repita. Sí, México está pidiendo que Ecuador entregue a México para cumplir con el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Aún no, Ujú. hay la solicitud de salvoconducto no se pudo realizar por el rompimiento de relaciones diplomáticas y el retiro de nuestro personal. Ujú. No lo pudimos solicitar en los tiempos ordinarios. Pues nosotros otorgamos el asilo y lo siguiente habría sido solicitar el salvoconducto cuando estábamos en ese proceso, irrumpen en nuestra embajada. Entonces, una vez presentada la solicitud de salvoconducto, pues estimamos que Ecuador lo tendrá que tomar en consideración y después veremos qué sigue para actuar en consecuencia y ahí efectivamente se involucraría este tercer país que cautela nuestros intereses para servir de vínculo entre México y Ecuador. Estoy conversando con Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería. Alejandro, ¿qué te parecieron los argumentos de Ecuador en cuanto a que pues, México estaba intrometiéndose en sus procesos legales, dándole asilo a una persona pues, que ya estaba sentenciada, que había salido de prisión temporalmente, pero que había sido, se le había ordenado regresar a prisión? Los entiendo porque soy un litigante, yo defendería a mi cliente, en este caso defiendo a mi país con todas las herramientas a nuestra disposición. Aquí resaltar que Ecuador contrató a dos abogados connotados Ujú. en el ámbito del derecho internacional y recurren a todas las herramientas procedimentales y técnicas para tratar de cuestionar nuestros argumentos, pero México lo que hace está representado por mujeres y hombres servidores públicos. Todos Ujú. somos funcionarios de la Cancillería mexicana, entonces pues no es nada más nuestro cliente México, sino es nuestro país, entonces nuestros Mm. argumentos, además de contundentes, pues están inspirados por la defensa de los intereses de México. Es decir, los abogados ecuatorianos no son parte del gobierno de Ecuador. No lo son despachos contratados, Ujú. es un puñado de despachos que trabajan alrededor de la corte y de sus casos. Sí. Entre todos ellos se conocen y es un contexto muy específico y Ujú. aquí hay que llamar la atención y aprovecho para reconocer el trabajo de las mujeres y hombres de la delegación mexicana que hicieron un muy buen trabajo Ya. frente a estos abogados de todos conocidos, pero tuvieron los abogados que responder a los alegatos presentados por Ujú. México. Eso fue muy, muy interesante. Alejandro, me queda un par de minutos, pero preguntarte cuáles son los tiempos de este proceso, para cuándo deberíamos esperar un fallo. Claro, sobre las medidas provisionales,
en un espacio de 2 semanas el otorgamiento, el rechazo a la solicitud o unas medidas provisionales que determine la Corte, que no necesariamente tienen que ser como las pedidas por México. Eso es lo que podría suceder Ajá. en 2 semanas. En un par de meses, México tenga que presentar su memoria, su presentación escrita más amplia, Sí. y en unos 6 meses después de esa fecha que Ecuador presente su contramemoria y después una audiencia de alegatos orales. Esa es la línea de tiempo. Ya, y me decías que no existen, no existe un juicio con estos antecedentes, ¿verdad? En el que se solicite este tipo de medidas, ¿no? El Ujú. juicio más similar es aquel presentado por Estados Unidos contra Irán cuando estudiantes iraníes ingresaron a la embajada de Ujú. ese país, de Estados Unidos en En el Teherán. 79, Ese es ¿no? el más Sí, similar y sí. la Corte resolvió que la inviolabilidad de una embajada es absoluta Ah. y no existen excepciones. Ese es nuestra antecedente jurisprudencial más cercano y más sólido. Bueno, pues seguiremos el proceso con atención y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros, Alejandro. Con mucho gusto, Pascal, y una disculpa por la llamada, pero vengo No, no, llegando al no. aeropuerto para regresar a Muchas nuestro país. gracias. Un Gracias. abrazo y buen regreso. Alejandro Celorio es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.